Puntuales, ¿no? Prenda su cámara. Esperamos un minuto. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué será una crónica, chicos? ¿Alguna idea? Profesor Ramírez. Yo, profesor. Levante su mano, he dicho. A ver, Tosía Pérez, te escucho. Participación, ¿ya? Doctor, la crónica es una historia en que se observa el orden de los tiempos. Orden de los tiempos, Pozo. Profesor, la crónica es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. La palabra viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego cronos. Muy bien. Rivera. Narración histórica generalmente escrita que recorre los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. Estrada. Ya, profesor. La crónica consiste en la exposición de acontecimientos con la peculiaridad de la instrucción de los elementos de valoración e interpretación por parte del cronista. Muy bien. Mayormente, crónica es la denominación de un género literario, ¿no? Mayormente, crónica tiene que ver con temas de la literatura, ¿no? Que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico, ¿no? Según los tiempos, la palabra viene de latín crónica, que a su vez significa crónica, cronos, ¿ya? ¿Sí? Mejor dicho, ¿no? Crónica es donde se cuentan hechos que pasaron en la antigüedad, hechos que pasaron en antaño, en la antigüedad, ¿no? Pero se cuenta tal como es, tal como es. Puede ser contado o la misma persona que lo cuenta lo vivió, lo vivió. Los hechos se narran según el orden temporal en lo que ocurrieron. Tiene que ver bastante con el tiempo en cuando se llevó los hechos, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea por primera o en tercera persona. La crónica primera persona, bien yo viví y cuento. O puede ser, si alguien me contó, lo cuento eso a través de un libro. Por ejemplo, si yo viví en el año 1870, cuento cómo ha sucedido, cuento cómo era su gente en esos tiempos, sus calles, sus autoridades. Pero si Martín Romero me cuenta a mí, también es crónica. Si en el año de 1950 existió Martín Romero y Joana, me va a contar, profesor, sus calles eran así de huanco, eh, sus primeros enamorados, sus primeros vecinos, sus primeras iglesias, me va a contar y yo lo voy a llevar a eso. A eso se llama crónica. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, claro, directo, pero muy personal y admite un lenguaje literario con un reiterativo de adjetivos para hacer énfasis, ¿no? ¿Qué quiere decir énfasis? Prácticamente se refiere a un lenguaje
preciso para que el lector lo pueda entender, para que el lector lo pueda comprender. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a la que se llama escritos históricos. La literatura cronista no tiene el rigor metodológico de la historiografía científica. Aquí en Huanco, chicos, hay un cronista que ya falleció, era el doctor Virgilio López Calderón. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Han escuchado hablar de él? Uy, 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 ¿ya? ¿Nadie? ¿Nadie? Profesor, era un cirujano. No, doctor era. Doctor de medicina general. De medicina general. ¿Sí? De medicina general. Entonces escuché de él. ¿Ya? Él era un cronista aquí en Huanco. Yo, por ejemplo, tengo toda su colección de libros. A ver, si yo te digo, por ejemplo, uno de sus libros es Crónicas del Ayer. Crónicas de ayer. Sí, Sí, profesor, crónicas de ayer. a ver, ¿qué se te viene a la mente cuando dice Crónicas del Ayer? ¿Qué se te viene a la mente? ¿De qué ¿Era puede del año tratar esto? pasado? Del A ver, pasado. levante su mano. Yo no hago caso al que está hablando sin levantar su mano. Estrada Val. Crónicas que ya han sucedido. A ver, Pozo Ramírez. Profesor, que fue, por ejemplo, en anteriores años, por ejemplo, en 1990, en 1980. A ver, muy bien. A ver. Kiara. Que cuenta historias de cómo era el pasado. Ponciano. Quiere decir crónicas ya pasadas. Muy bien. Se refiere mayormente a tiempos ya pasados. Él ha vivido y lo cuenta en su libro, tiempos que ya sucedió, tiempos que ya pasó, ¿sí? Que ya pasó y ya sucedió, él lo cuenta. Él lo cuenta, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, un momento, chicos. A ver, un momentito, porfa. A ver. ¿Sí? Eso es crónicas, ¿ya? Por ejemplo, Virgilio López nos cuenta en una de sus crónicas, ¿no? En una de sus crónicas. Puede ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Virgilio López cuenta en una de sus crónicas cómo eran las calles de Huanco en esos tiempos. ¿Quiénes eran sus primeros vecinos? ¿Quiénes eran prácticamente sus primeros pobladores? Sus primeros pobladores. ¿Quiénes eran prácticamente, se puede decir, ¿no? Sus primeros sacerdotes. Sus primeros sacerdotes. ¿Quiénes eran prácticamente, se puede decir, ¿no? Él en una de sus crónicas, chicos, cuenta, por ejemplo, que en la iglesia de Patrocinio había un sacerdote llamado Taitacuman. Este sacerdote sacaba sus equipos a las 6 de la mañana para hacer despertar a todo el pueblo de la Alameda. Y como no lo dejaba descansar, los pobladores de la Alameda asistían a misa obligatorio. Y le decían, Taitacumi, usted nos hace despertar temprano para asistir a misa. Usted hace bulla en toda la Alameda. ¿Ves? Él también cuenta en uno de sus crónicas que había una chica llamada, Anastasia.
Anastasia iba a sacar todos los días agua de la pileta de la plaza de armas. Y también había un chico llamado Ricucho que sacaba agua de la pileta de la plaza de armas. Y los dos se enamoran. Y los dos se enamoran. Los dos se enamoran. Los dos se enamoran. ¿No? Los dos prácticamente se enamoran. Los dos, ¿ah? Los dos se enamoran, ¿no? A ver, los dos se enamoran. A ver, un momentito, chicos. Y prácticamente llegan a tener un romance. Ricucho y Anastasia asistieron entonces hace años. Ricucho y Anastasia. ¿Sí? Y prácticamente, ¿no? ¿Ves? Hoy en día ya no hay Ricucho y Anastasia. Ya no hay Ricucho y Anastasia, ¿no? Pero llegaron a tener un romance. Prácticamente al contar el doctor Virgilio López o el escritor Virgilio López, prácticamente es una crónica. Está contando de esos personajes que se enamoraron. De esos personajes que se enamoraron. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Profesor. Muy bien, seguimos. Seguimos. A ver, un momento. A ver. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. A ver, un momento, chicos. Seguimos. Seguimos. Eso es una crónica. Por ejemplo, ¿no? El escritor Virgilio López Calderón también cuenta en una de sus crónicas, por ejemplo, quiénes han sido los primeros panaderos, los primeros habitantes. Él cuenta que mayormente en esos tiempos los niños jugaban hasta las 12 de la noche y se reunían en el Club Central. Jugaban hasta las 12 de la noche. Hoy en día juega hasta las 12 de la noche. Ya tu papá y tu mamá no te van a sacar de los pelos. Pero en ese tiempo los niños jugaban hasta las 12 de la noche. Cuenta qué juegos existían, el salelingo, el trompo. ¿Ves? Cuenta cosas de antaño, cosas que sucedió en el pasado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. La crónica recrea la noticia de forma literaria. El reportero cronista debe observar no solo los puntos fundamentales de investigación que realiza, sino que también debe captar el ambiente de la escena, de los rasgos reveladores de la psicología. El autor juega mucho con la psicología de la persona, con la imaginación también de la persona. Hace que la persona se introduzca dentro de la crónica. Son los elementos principales, porque una buena crónica debe contener observación inteligente de detalles y situaciones, la diferencia con el documental. Esta es la forma de crónica, la búsqueda del punto de vista en el desarrollo de la transmisión de sentimientos, ¿no? El cronista crea sutilmente una atmósfera por momentos dramáticos. Juega con la drama, juega con el terror, juega con el suspenso. Con ello se logra que el relator capte la atención del lector. Característica de la noticia es la forma del lenguaje periodístico. Usa un lenguaje sencillo, claro, ¿no? Usa un lenguaje prácticamente modesto, sencillo, para que el lector lo pueda entender. Verás,
que, mejor dicho, tiene que ser algo verídico, tiene que ser algo real, ¿verdad? ¿Sí? El autor no puede cambiar nada, no tiene que jugar nada con la mentira, tiene que contar los hechos tal como han sucedido. Exacta, que responde a la realidad lo más fielmente posible, es exacta. Tiene que jugar con la realidad, tiene que ir de acuerdo. Tiene que ir de acuerdo a la realidad. Interesante, que vaya con lo esencial, que no se pierda lo accesorio, que no se pierda prácticamente, ¿no? El fundamento, que no se pierda de acuerdo con el fundamento. ¿Sí? A ver, un momento. Completa, que contenga todos los requisitos indispensables, tiempo, espacio, personajes, todo tiene que tener. Clara, que esté al alcance de toda clase de lector. Breve, que diga lo esencial sin utilizar palabras innecesarias. Sin nada de chamulleo, sin nada de floreo, sin nada de oratoria. Que contenga lo esencial, su lenguaje esencial. ¿Sí? Así vamos. Ubicar la fuente de las noticias. A ver, un momento. Puede ser una persona, un conflicto, un proceso, una situación sentimental, todo. Y prácticamente tiene que tener el interés general del público, su importancia. Mayormente, chicos, ¿se entiende ahí? ¿Se entiende? Profesor. Sí, profesor. Oh, su estructura. Generalmente se inicia con la descripción o la situación significativa, la que hace o hace la noticia. De esta manera genera una expectativa en la parte del lector, llama la atención en la parte del lector, llama la atención, llama la atención. Luego se va desarrollando los hechos de manera ordenada. Luego se va desarrollando los hechos de manera ordenada, para finalmente terminar en conclusión o opinión sobre los mismos. Los cronistas suelen presentar los hechos a partir de un orden cronológico. Tienen un tiempo. Por ejemplo, dentro de las crónicas tenemos el titular. En él atraemos la atención del lector. Por ejemplo, por eso les preguntaba, ¿no? ¿Qué se nos viene a la cabeza si yo digo crónicas del ayer? ¿Qué se nos viene? A ver, ¿alguien? ¿Qué se nos viene? A ver, Ponciano. Ponciano. Cosas del pasado. Claro. Mayormente se nos viene cosas del pasado. Cosas del pasado. Cosas del pasado. Que el autor va a contar cosas del pasado. Por eso, ¿no? El título tiene que llamar la atención del lector. El titular debe contener elementos interpretativos. Es decir, debe brindar indicios para que el lector comprenda la temática con facilidad, comprenda el texto con facilidad de la que se va a tratar, ¿no? Asimismo, en él debemos evitar los elementos ambiguos y confusos, ¿sí? Por ejemplo, no puede para nada confundir al lector el tema. También tenemos la presentación, introducción. ¿Alguien ha leído? A ver, yo te pregunto, por ejemplo, Ricardo Palma. ¿Han escuchado hablar de Ricardo Palma? ¿Han llegado a escuchar de Ricardo Palma?
Era un escritor, profesor. Pero él fue cronista o no fue cronista. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, profesor. Claro. ¿Por qué crees que fue cronista? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? Yo, Estrada, A ver, Estrada, te escucho. político peruano reconocido internacionalmente No, como pero yo alcalde te estoy preguntando, ¿por qué fue cronista? por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Pero ¿por qué no me estás dando la respuesta? ¿Qué contaba crónicas, profesor? A ver, ¿qué crónicas contaba? A ver, Espinosa, ¿estás bien hasta ahí? Tradiciones huanuqueñas. Pero Ricardo Palma no fue huanuqueño. Él no contaba la historia de Huánuco. ¿De dónde contaba la historia? ¿Ah? ¿Alguien? Del Perú. De Perú tampoco. Él contaba las crónicas de Lima. De Lima. Cómo era la gente limeña, cómo eran los reyes, cómo eran los virreyes, qué existió en Lima, todo referente a Lima, contaba. También era cronista. Por eso se le consideraba cronista, porque contaba toda la historia de Lima, cómo era su gente, tradiciones peruanas. Por ejemplo, tradiciones peruanas es crónica, porque ahí está contando toda la historia de Lima, de dónde proviene la palabra Lima, quiénes han sido sus habitantes, para qué servían los balcones antiguos, qué actividades se realizaban, quiénes eran sus habitantes de Lima en esos tiempos, de dónde surgían las calles, los nombres de las calles, todo contaba él. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. También tenemos el desarrollo del contenido. Aquí desarrollamos la información presentada en el titular. En el párrafo. Debe responder a las 6 preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, el lector se debe hacer las preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo suceden los hechos? ¿Cuándo suceden los hechos? ¿Dónde? ¿No? De dónde sucedieron también. ¿Por qué se da esto? El lector se debe responder a estas preguntas. Según la importancia que una de ellas tenga, ¿no? Aquí podemos mezclar información con interpretación. Información por parte del autor, interpretación por parte del lector. El orden depende, organiza y coherente interna que de la jerarquía temática de la información. Además, el cuento contiene los antecedentes, los sucesos más importantes, más relevantes de la historia, los datos necesarios para contextualizar la información y así poder entender sin problema la historia narrada, la historia contada por el autor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Seguimos. A ver, un momento. De ahí viene la conclusión. A veces el cuerpo termina con una conclusión o frase o par, decía él. Al igual que la introducción, conclusión, tiene una función particular, la de un buen recuerdo, dice, ¿no? Por parte del autor, tener un buen recuerdo por parte del autor. Y ese recuerdo que tenga un impacto en el lector, para que aprenda o para que reconozca su pasado.
para que reconozca su pasado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, un momento. Muy bien. A ver, un momentito, chicos. Voy a abrir mi puerta un rato. ¿Me dan eso? A ver, un momento. A ver, un momentito. Voy a abrir mi puerta. Seguimos. Características. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Tiene las siguientes características. Además de narrar la historia, la noticia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos. Le da una importancia a los hechos que han sucedido en tiempos de antaño. Le da una importancia. Le da una importancia. A ver, un momento, chicos, por favor, apaga un ratito. A ver, un momento. A ver, un momentito, chicos. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. El cronista da, mejor dicho, una valoración de importancia para el lector. Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos, para destacar su importancia. Cuenta todos los sucesos que han sucedido en tiempos de antaño, en tiempos de antigüedades, de acá hace 40, 50 años. Cuenta. Se utiliza descripciones para ambientar al lector. Se utiliza dibujos para impresionar al lector, para que el lector lo pueda entender mejor el texto. Para que el lector lo pueda entender mejor el texto. ¿Sí? Para que el lector lo pueda entender mejor el texto. Cuenta con acontecimientos de interés colectivo. Por ejemplo, tú buscas crónicas del ayer del doctor Virgilio López, ya no lo encuentras. Ya no lo encuentras. Ya no lo encuentras. Porque llama la atención, toda la gente quiere saber de su pasado, cómo han sucedido las calles, cómo ha cambiado Huánuco, quiénes han sido sus habitantes, todo. ¿Quiénes han sido las primeras parejas de Huánuco? ¿Quién ha sido la primera reina de carnaval de Huánuco? La primera Miss Huánuco. Todo se cuenta en crónicas. Todo se cuenta en crónicas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Seguimos.
énfasis en el cual, cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron los hechos, sin cambiar nada, se cuenta en las crónicas, sin cambiar nada. Usa un lenguaje sencillo y claro. Usa un lenguaje sencillo y claro. Usa un lenguaje sencillo y claro para que el lector lo pueda entender, para que el lector lo pueda comprender mejor. ¿Sí? O mejor, ¿ya? Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos, de los hechos ocurridos, contados desde el lugar en la que se produce y con una implicación clara de la cronología, ¿ves? Es una interpretación clara y ocurrido, contado, mejor dicho, contado. Quizás no verbalmente, pero sí contado a través de la escritura. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profesor. A ver, pregunten. O yo No, pregunto. profesor. O yo pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Profesor, ninguna pregunta. A ver, yo voy a preguntar para saber a ver si me están prestando atención. No, voy a dejar de compartir un rato. A ver, vamos a preguntar. A ver, a ver. A ver, ¿a quién preguntamos? A ver, un momento. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿a quién preguntamos? ¿Quién están por acá? Felipe Rivera, Caballero, Jeremy. A ver, Martel Romero. Activa tu audio. Profesor, no le escucho bien, le escucho como entrecortado. A ver, entonces preguntamos a ver, a Kiara Cruz Valdivia. Kiara. Kiara. Profesor, A ver, Kiara. ¿Qué vendrá a ser una crónica? una crónica es una narración, es una lectura de un libro literario que habla sobre el pasado, de cómo eran las cosas antes. Muy bien, muy bien, muy bien. Me has dicho bien, ¿ah? 20, Kiara, ¿ya? Sí, muy bien, me has dicho bien. A ver, ¿a quién preguntamos, Kiara? Kiara. Kiara, a ver, mencióname un nombre, un nombre. Emily. ¿Cómo? Yo, profesor, yo, dice Emily, dice Emily. Emily. ¿Quién es Emily? ¿Espinosa? Y no se Vélez de Villa. Mi ¿Es nombre es Emily? Emily. Sí. A ver, Espinosa. A ver, mencióname un cronista de Lima, que yo he dicho, y un cronista de Huanco, que también he dicho. Ricardo Palma de Lima y Virgilio López de Huánuco. Muy bien, muy bien. ¿A quién quieres dar el paso? El pase, digo. Renzo. ¿A quién? A Renzo. A ver, Renzo. ¿Dónde está Renzo? Que no te veo. Aquí, profesor. Muy bien, a ver, Renzo. A ver. Te preguntamos a ti. ¿Qué características debe tener una crónica? Le mencionaba ahorita. Antes de dejar de compartir pantalla. Son como 10 creo que está ahí, 8. Solamente mencióname 4 características que debe tener una crónica. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, Guadalupe, te escucho. Guadalupe. Profesor, ¿sería la entrada, el cuerpo y la conclusión? ¿Cómo? Profesor, ¿sería la entrada, el cuerpo y la conclusión? La conclusión. El cuerpo. A ver, ¿qué dirá Espinosa?
No entendí. A ver, características estoy pidiendo, ¿ah? Acá están sus características, ve. Profesor, había escuchado otra cosa, profesor. A ver, de nuevo, Guadalupe. Guadalupe. Ya, profesor. A ver, te escucho. ya, profesor. Primero, las características. ¿Cuántas, profesor? ¿4 o...? Solamente 4. Ya. El tiempo, además, para narrar sería el cronista que emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. También sería la forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia. Y también sería el que cuenta con un acontecimiento de interés colectivo y que use un lenguaje sencillo y claro. Muy bien, muy bien. Ahí, Espinosa Vélez, de vista, atento ahí, ¿no? Cualquier falla, pa, entra tallado, yo dice Espinosa Vélez. A ver, la última. A ver, ¿a quién pasas? ¿A quién deseas la palabra, Pozo Ramírez? Profesora, Eso a estoy Gozar haciendo. Medina. A Gozar Medina. A ver, Gozar Medina, que se escapa ahí, dice. ¿Por qué a mí, Pozo Ramírez? ¿Por qué a mí, Che? Dice, ¿no? A ver, Pozo Ramírez, a ver, Goza, te vamos a preguntar, ¿ya? A ver, eso estoy haciendo para ver si están atentos, ¿ah? Si están atentos, a ver, un momento. Sí, porque muchas veces me dicen, sí, 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 ¿no? A ver, mencióname su estructura de una crónica, Gozar Medina. ¿Cómo está estructurada una crónica? Hablar en pasado. Pues hablar en pasado, usar siempre Habla en pasado, ¿no es? palabras. A ver, te damos la otra. A ver, vamos a pasarle a ver a Estrada, ¿ya? Profesor, Estrada. la estructura generalmente se inicia con la descripción de la situación significada, lo que hizo o hace noticia. Estrada está leyendo, solamente me tienes que dar eso yo no cuento, ¿ya? A ver, Pozo Ramírez. Profesor, lo que dice sería lo que dije hace ratito, entrada, cuerpo y conclusión. Claro, esa es su estructura. Esa es su estructura. ¿Sí? Pozo, yo digo estructura y Estrada se pone a leer. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿alguien más, ya? A ver, alguien más. A ver, ¿a quién pasa la voz? Pozo Ramírez. Ay, profesor. Pasaría la voz ¿a quién, no sé, a quién, profesor? A Mesa, Kaki y Matías. ¿Cómo? A ver, Kaki, A Matías. Mesa, Kaki y Matías. Kaki, ¿estás ahí? Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, mayormente en una crónica, ¿qué es lo que se cuenta? Ya sabemos el pasado de un pueblo, pero Algo dentro de ese pueblo, ¿qué se puede contar? Yo muchas veces le he dicho, no en el tema ahorita. ¿Qué se cuenta? Sus primeros vecinos, ¿Qué más? sus primeros enamorados, sus primeras casas. Oye, se cuenta todo, ¿no? ¿Quiénes han sido los primeros panaderos? Se cuenta todo lo que existe, ¿ya? Chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? Volver a ingresar. Vuelven a Volver a ingresar, ingresar. ¿ya? Volver a ingresar. Vuelven a ingresar, ¿sí? Vuelven a ingresar. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se Sí, entiende? profesor. Sí, profesor.